Y un 97% de las personas en situación de calle no tiene acceso a la cobertura de residencia integral. Eso es lo que refleja la radiografía de la pobreza en Chile, dada a conocer hoy por el Hogar de Cristo. Queremos conocer más detalles de este estudio. Estamos con el director social nacional del Hogar de Cristo, Pablo Ginau. Pablo, muchas gracias por acompañarnos aquí. Hola, ¿cómo están? Muy Hola, Pablo, bienvenido. Hola. Y este es un trabajo que vienen realizando desde el año 2010. Expliquemos primero de qué se trata, en qué se enfoca y con qué información van elaborando esta radiografía. Mira, la matriz de inclusión social, el Hogar de Cristo la utiliza como herramienta de focalización y planificación estratégica. Eso es lo que hacemos. Todos los años nos hacemos preguntas respecto de dónde tenemos que estar, dónde tenemos que intensificar nuestra presencia y dónde tenemos que empezar a dejar de estar. Porque ya el Estado, otras organizaciones de la sociedad civil están generando buenos servicios, ahí relativamente está bien cubierto, por lo tanto es una herramienta que nos permite focalizar. Pero al mismo tiempo es una herramienta que nos permite como país volver a visibilizar dónde están los grupos más pobres entre los pobres. ¿Qué significa eso? La pobreza tanto multidimensional como la pobreza monetaria juntas, que son alrededor de 790.000 personas de acuerdo a la CACEN. ¿Sí? Es el segmento donde se cruzan las dos formas de pobreza y están las mayores dificultades. Expliquemos esos conceptos de la pobreza multidimensional. La pobreza monetaria, monetaria en Chile se mide la pobreza con básicamente dos variables. Uno es la pobreza monetaria, ¿cierto? Que si una familia de una persona ingresa mensualmente menos de 101.000 pesos y fracción, es pobre y así se va sumando. Y además si tiene un porcentaje de vulneración de temas vinculados a vivienda, salud, educación, trabajo, red y entorno, etcétera, agrava la condición de... Esos son los dos indicadores. Cuando tú los cruzas, llegas al núcleo con los que te encuentras las familias que presentan ambas formas de pobreza, o sea, están tremendamente castigadas en condiciones de pobreza muy extremas. Si además de eso tú focalizas en otro tipo de dificultades, como por ejemplo, la CACEN dice que hay 77.000 niños fuera del sistema escolar. Cuando te preguntas de ese universo, de los 77.000 niños en Chile, dice, ¿cuántos de esos vienen de familias de pobreza extrema? Hay vulnerabilidad por el lado de estas variables multidimensionales y por ingreso llega a los 14.400 niños. O sea, estás diciendo 14.400 niños en Chile son extremadamente pobres y no están en el sistema escolar. La peor de las condiciones. O sea, un escenario dramático de postergación, de vulneración y también de facilitación para después terminar con las dificultades que conocemos y que sabemos que después no las resolvemos bien como país. Los cenames, etcétera. Y ahí viene la pregunta de decir, ok, de esos 14.400 que son extremadamente pobres, que están fuera del sistema escolar, ¿cuántos de ellos tienen acceso a metodologías de reinserción educativa, a servicios de reinserción educativa? ¿Y cuánto es la brecha? Y ahí nos damos cuenta que la brecha hoy día, para ese grupo puntual, que es como el más focalizado, son alrededor de 6.000 niños. Y así lo vamos viendo: discapacidad mental, adulto mayor, personas en situación de calle, consumo problemático de alcohol y otras drogas, empleabilidad, en fin. Esa es la matriz de inclusión, que es el documento que nosotros lanzamos hoy día, que todos los años estamos activando y que creemos que llama la atención, promueve la discusión en las políticas públicas, focaliza, visibiliza y nos permite a nosotros también actuar en nuestros temas puntuales. En esta radiografía, uno de los datos es que la capacidad de las residencias, la capacidad de dar cobijo, por ejemplo, en la antesala de un invierno. Para personas en situación de calle. Para personas que viven en la calle, ¿verdad? Solamente alcanza para un 3,2%. 3,2%. O sea, quedan fuera más de 11.000 personas. ¿Sabes qué pasa, Gonzalo? Mira, ese es un tema bien especial. Nosotros, el último catastro nacional de personas en situación de calle arrojó aproximadamente 12.250 personas en situación de calle. País. Que es un catastro, no un censo. Sí. Después, el Ministerio de Desarrollo Social, en el gobierno de la presidenta Bachelet, empieza con registro social de personas sin hogar. Ya una metodología un poquito más profunda y que es acumulativo. Se lleva acumulado a la fecha, todavía no tenemos cifras oficiales. El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que plantearlo, de entre 10.000 y 11.000. Nosotros, como Hogar de Cristo, atendimos durante el año 2017 en todos nuestros dispositivos a lo largo del país para personas en situación de calle a más de 15.000 personas distintas, roots distintos. Entonces, hoy día ya ahí tenemos un problema. Son 10.000, son 11.000, son 12.000, son 15.000, son más de 15.000. Fuera de eso, no tenemos una política pública, una política social integrada, basada en evidencia, con programas, con ciertos estándares de calidad que pretendan promover
la salida de las personas de situación de calle y encaminarse hacia la autonomía. Tenemos una política pública más bien paliativa. Tenemos el plan invierno, tenemos los albergues de emergencia, es paliativa, no queremos que se mueran, no queremos que se enfermen, pero no hemos construido una política sólida en la que tienen que concurrir no solo el Ministerio de Desarrollo Social, aquí están llamados a concurrir vivienda. Mira, por sobre todas las cosas, vivienda. Los países que han demostrado tener avances significativos en la política de integración de personas en situación de calle, lo primero que proveen es alguna forma de habitabilidad estable. ¿Como prioridad antes que salud, antes que Justamente, educación? precisamente, mira, hay todo un movimiento ya basado en evidencia que se llama Housing First. Primero vivienda, que es lo que requerimos todos. Tú no podrías estudiar, no podrías recuperarte de un problema de salud. Lo primero que necesito es llegar a mi casa. Es desde ahí donde yo construyo Primero la vida. un techo. Primero un techo, primero mi lugar de pertenencia. Ahí construyo la vida, ahí sueño con empoderarme en el mundo laboral, retomar mis estudios, resolver conflictos, avanzar en temas de salud. Y en Chile eso no lo tenemos. Yo creo que el Ministerio de la Vivienda hoy día no tiene ni siquiera mucho pensado que uno de sus clientes prioritarios debieran ser las personas en ¿Lo has situación de calle. conversado con las nuevas autoridades? ¿Estás reunido con el ministro Monkever? No, aún no. Sí hemos estado ya en varias conversaciones en desarrollo social. Hoy día tanto el subsecretario como la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social estuvieron en el lanzamiento de la información. Nos hemos reunido, hemos compartido la metodología y los datos con ellos y evidentemente que nuestra responsabilidad como Hogar de Cristo no solamente es sacar esta información para que le sirva al país, sino que además incidir en política pública, o sea, es tomar todos estos temas porque tenemos nosotros el contacto directo con las personas, eso hacemos. Nosotros vivimos cotidianamente en contacto con terreno, o sea, en el terreno con las personas que viven esa realidad. Sabemos dónde están, lo que les pasa, lo que quieren, lo que necesitan. Y conocemos además en el mundo entero, no nosotros especialmente, las metodologías y los sistemas que han sido validados y que sabemos por evidencia que tienen buenos resultados. Y de acuerdo a esa misma experiencia, ¿cuáles son los factores que inciden en que las personas estén en situación de calle? ¿Es solamente el no tener una vivienda o hay otros factores? No. Mira, de acuerdo al último catastro que se hizo, que fue bastante complejo, digamos, en términos de la información que entregó, todos estos fenómenos son multicausados, pero tiende a haber unas constelaciones. La primera constelación es que efectivamente son personas que han tenido algún tipo de ruptura y conflicto relacional familiar. De distinto tipo, pero son personas que finalmente vienen de grupos muy vulnerables o vienen del mundo de pobreza extrema o de vulnerabilidad. Hay algunos que salen de esa realidad por razones muy especiales y que son más bien anecdóticos, pero la mayoría es gente que vive en tal condición de vulnerabilidad que cualquier trastorno, cualquier tropiezo los lanza a una situación de abandono y de exclusión severa. Esa es una variable importante. Por lo tanto, pregunta preventiva, ¿tenemos en Chile una red de atención oportuna y de calidad, disponible, gratuita, para que las personas que empiezan a tener tensiones y dificultades en tejidos tan fundamentales como los lazos familiares puedan ser acogidos desde el punto de vista del apoyo terapéutico para impedir una crisis importante que termine catapultando a una persona en calle? ¿Cuál es la experiencia comparada, Pablo? Tenemos problemas ahí. ¿Cómo lo ha resuelto otro país? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ¿Cuál es el entramado que tienen para...? Primero que nada, concurren muchos ministerios, se sienten responsables de manera colectiva muchos ministerios, más o menos destinan el presupuesto de salud, de acuerdo a la OCDE, debiera estar en relación al 8% del presupuesto total de salud. En Chile es un 2,5%, salud mental. O sea, del presupuesto global de salud, lo que se destina a salud mental en Chile es aproximadamente un 2,5% del presupuesto total en relación al 8% de los países. Eso es muy importante. Muchos de estos temas tienen que ver no con severos trastornos mentales, sino que con problemas de salud mental que nos ocurre a los seres humanos. Nos descompensamos, nos deprimimos, nos bajoneamos. Es distinto cuando tienes una red de familia o apoyo a cuando estás solo y te ataca una depresión. Justamente. Terminas en calle y en calle, bueno, aparecen mecanismos compensatorios como el alcohol, que es funcional a la calle. Te permite sobrevivir a pesar de que es dañino y que te deteriora. De alguna u otra forma compensa dolores, angustias, un ansiolítico importante. La gente siente que su depresión la puede compensar de manera casi onírica con el consumo de alcohol. Empieza el deterioro físico, empieza el deterioro mental, se
exponen a una situación de riesgo permanente de distinto tipo. Por lo tanto, la permanencia en calle termina siendo tremendamente en lo que se refiere a la dañina. permanencia, ¿cuánto de esas personas que están en situación de calle comienzan con estos procesos desde muy jóvenes, desde que escapan a lo mejor desde sus casas? Recuerdo una vez que me tocó hacer un reportaje sobre niños y adolescentes que vivían en el río, en el puente del río Mapocho. Sí. Claro, y ellos provenían de estas situaciones de ruptura familiar, vivían en casas donde les tocaba enfrentar situaciones de violencia, no querían estar en ningún tipo de institución como el Sename, por lo tanto sentían que donde estaban en mejores condiciones era precisamente bajo el puente, en el río, y donde con esos amigos que hacían conformaban una familia. Por supuesto, pertenencia, cercanía, vínculo, afecto, seguridad. Me tocó ver cuando Sin duda. pasaron la Navidad y crearon ahí, instalaron un árbol y todo para representar esa situación. El punto es cómo se aborda ese tipo de realidades tan complejas. Ahí está la maravilla de los países que han logrado tener una aproximación profundamente respetuosa a los derechos de las personas, humanos, pero con una diversidad de programas y servicios, porque el colectivo de personas en situación de calle es súper heterogéneo, es muy diverso. Hay distintas etapas de desarrollo emocional, hay distintas etapas de motivación al cambio. Mayoritariamente te encuentras con que son adultos hombres, más tirados hacia adulto mayor, con una cantidad importante de años. La población de niños y jóvenes tiende a ser relativamente restringida y limitada, también el de las mujeres, hay mucho menos mujeres que hombres, y por lo tanto tú empiezas a generar servicios adecuados. Conversábamos hace un rato atrás en una radio y me decían, bueno, pero hay una cantidad de gente importante que dice que no quiere salir de la calle. La reflexión que se ha hecho internacionalmente no es que las personas no quieran salir de la calle, sino que lo que les ofrecemos para salir de la calle no les es atractivo, no les es funcional. Ponte tú, cuando a la persona le ofrecemos de repente ir a un albergue de emergencia durante el invierno, es llegar a un lugar masivo, riesgoso, conflictivo, y la verdad es que los beneficios que puede haber ahí nos compensan los posibles riesgos que puede haber ahí. Prefiero quedarme en calle. Por lo tanto, no el estigma de que mucha de esa gente quiere quedarse en la calle porque son flojos, porque les gusta no sé qué, nuevamente es prejuicio y estigma. Y lo que nosotros vemos es que en la medida que generemos una diversidad de programas y servicios, nuevamente basados en evidencia, no paliativos, más personalizados, vamos a tener muchos mejores resultados lejos. Y es una población que no es tan enorme. Estamos hablando de entre 12 y 15 mil personas. Sí. Pablo, las políticas públicas dependen ahora del nuevo gobierno y en uno de sus ejes están los niños primero. Sí. Me gustaría saber cuál es la visión que tienen ustedes respecto a esta prioridad y también cuál es la problemática más relevante en la pobreza de los niños, toda vez que hay un grupo bien relevante que no asiste a la educación, que no está en los jardines infantiles, que está fuera del sistema. Sí. Mira, bueno, esa es una de las vergüenzas nacionales, ¿eh? Este descubrimiento que hemos hecho de la manera brutal en que hemos tratado a los niños por décadas. Nuevamente, no los visibilizamos, no los priorizamos. La verdad es que no nos importaron, me refiero como país. Pasaron muchos gobiernos de muchos colores políticos y la situación quedó ahí hasta que reventó en nuestra cara de manera vergonzosa y nos hizo darnos cuenta de lo que estábamos haciendo o lo que no estábamos haciendo. La priorización nos parece correctísimo y estamos colaborando y participando en las mesas en las que nos han convocado, con las investigaciones que hemos hecho, como el dicho al derecho. Estuvimos conversando hace unos meses atrás acá mismo, generando pilotos y bueno, y todas las experiencias que hemos tenido ahí junto con otras ONG que trabajan en este campo. Bien por el foco. Pero esto es el mundo de la pobreza. Las dignidades acá no son unos primeros y otros después. O sea, es igualmente vergonzante que tengamos personas en situación de calle y no tengamos una respuesta integrada, moderna. Somos un país OCDE. Tenemos un promedio de ingreso per cápita muy superior a los países de pobreza de verdad. Tenemos los recursos. Aquí ha habido falta de prioridad política, de interés y de priorización económica, presupuestaria y una decisión definitiva por abordar los problemas de la pobreza extrema primero. Son sujetos privilegiados de derecho. Gonzalo, mira los temas de adulto mayor. Esa es otra ¿cómo se llama? Alfombra que de repente vamos a levantar y vamos a hacer así. ¿Cómo es posible que hayamos hecho esto con los adultos mayores? Nuevamente, ¿quiénes? Los más pobres, con ciertas limitaciones y dificultades. Ahí tenemos un drama humano.
En calle tenemos un drama que no hemos resuelto bien. Por lo tanto, la actitud debiera ser respecto de la pobreza. El llamado de nuestra campaña es que la situación de pobreza es una condición susceptible de ser revertida y que terminar con la pobreza te mueva, te conmueva tanto como tu mayor pasión. Y esto no es un problema que resuelven los gobiernos, esto no es un problema del gobierno del presidente Piñera, como lo fue el gobierno de la presidenta Bachelet, esto es un problema de ustedes, los medios de comunicación, de la sociedad civil, del mundo privado, del mundo académico y evidentemente del Estado y los gobiernos. Esto o lo resolvemos entre todos, de manera colaborativa, porque sentimos con nuestra responsabilidad, o la verdad es que no nos va a ir muy bien. En el Hogar de Cristo no lo hacemos porque somos buenas personas, lo hacemos porque es nuestro deber. Cumplir con derechos que son derechos constitucionales. La pobreza es vulneración de derechos humanos. Y cuando la entendamos así y nos mueva eso, yo creo que vamos a dar pasos significativos en todas estas dimensiones. Una nos conmueve más que otra, otras son menos glamorosas, como la gente en situación de calle, las personas con problemas de droga. Tendemos a verlos mucho más culpables, mucho más flojos, mucho más delincuentes, más peligrosos. Con los niños nos conmueve más. Pero cuando uno rompe esos prejuicios e ingresa de manera mucho más honesta y tiene la posibilidad de involucrarse y de conocer en la vivencia, las miradas cambian. Y la verdad es que nos disponemos a hacer cosas que creo que tenemos la capacidad de hacer como país lejos. Sí. ¿Ves alguna actitud diferente para trabajar en conjunto con el mundo privado? ¿Hay más espacio? ¿Hay mayor disposición? Yo quiero creer que sí. ¿Alguna señal que te parezca distinta a lo que ha pasado hasta ahora? Yo llevo muchos años en este tema, más de 30 años en este tema, trabajando en algunas poblaciones bien focalizadas en el ámbito de las drogas, ha sido mi camino de especialización. Y he visto muchas señales, he escuchado muchas declaraciones, y hoy día más bien prefiero guardar silencio para ver cómo los hechos nos van demostrando de manera fundamentada que de verdad hemos cambiado como país y que estamos dispuestos a que los consensos, en base a estándares, a políticas públicas de calidad, empiezan a priorizarse política y económicamente. Sí. Vamos a ver. Bueno, me queda una sola duda respecto a esta radiografía que hicieron sobre el tema de la pobreza. ¿Se analizan también el elemento de los inmigrantes? ¿De qué manera también se ve incrementada tal vez la situación o los problemas que les toca enfrentar desde la lógica de la pobreza? No de manera específica. El tema migrantes dentro de nuestra red lo ve el Servicio de Jesuita de Migrantes. Sí, nosotros evidentemente que lo hemos visto aparecer con una prevalencia importante en nuestra red de jardines infantiles y salas cunas en determinados lugares, en determinadas comunas y en determinados lugares del país. Y evidentemente que es un tema que nos convoca, que nos preocupa y que lo coordinamos junto con el Servicio de Jesuita Migrante. En la matriz de inclusión, en el documento de la investigación, no es una de las líneas específicas de trabajo, pero sí las cruza transversalmente. Sí, y lo último que tenía anotado, se me había olvidado, no hay tampoco un comportamiento uniforme en todo Chile. Hay regiones que están más postergadas que otras. Y en este informe, en esta matriz también, si no me equivoco, los lagos Arica y Parinacota, Tarapacá, tienen una situación más compleja que otras. Dependiendo de las líneas temáticas. ¿Qué es lo que hace el documento? Primero define un problema público en cada una de estas dimensiones, niños, en fin. Después de eso, lo que hace una pequeña caracterización. ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Dónde están? En tercer lugar, se meten las políticas públicas. Bueno, ¿qué políticas públicas hemos implementado para las personas en situación de calle, por ejemplo? ¿Y qué servicios al interior de esas políticas públicas? Y si esos servicios han sido evaluados o no han sido evaluados. Una vez que hicimos todo eso, nos metemos finalmente en definir la brecha. Por lo tanto, en la caracterización intermedia hay un trabajo, una planilla Excel, donde tú puedes hacer los cruces, digamos, y te das cuenta cuáles son las poblaciones que tienen más falta de servicios. Que están más alejadas del servicio que presta el Estado o los privados, pero en definitiva... Hay una territorialidad desigual, hay una mala distribución de los recursos en muchas de estas líneas que en parte explica las brechas, ¿sí? Y eso es algo que evidentemente esperamos que el gobierno mire, retome y que cuando se haga la planificación, por ejemplo, jardines infantiles y salas cunas, que no sigamos construyendo jardines infantiles donde hay una sobreoferta, que nos vayamos a construir jardines infantiles donde hay una suboferta y una sobredemanda, y donde hay organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando de manera activa, comprometida y con estándares de calidad, que el Estado no se instale en esos lugares y que se instale en los lugares donde las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, no estamos, y que generemos redes de colaboración. Parte de estos fenómenos son explicados por esos problemas también. Entonces, hay planificación,
hay priorización política y creemos que, que estas conversaciones nos hacen bien y que tenemos nuestra disposición, como no me cabe duda, toda la sociedad civil en general, a que avancemos para superar estos problemas. De todas maneras, Pablo Henao, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.